Este video contiene contenido sensible relacionado con la salud mental. Su propósito es únicamente informativo y educativo. La información presentada por los comentadores y especialistas busca generar conciencia y ampliar el conocimiento disponible referente al tema, pero no sustituye el asesoramiento o acompañamiento profesional, diagnóstico psicológico o tratamiento médico o psiquiátrico. Si eres menor de edad o has experimentado recientemente la pérdida de un ser querido en circunstancias difíciles, te recomendamos buscar apoyo profesional antes de ver este contenido. Si necesitas apoyo, no estás solo ni sola. En la República Dominicana puedes comunicarte con la línea de vida al 809-200-1133 para recibir apoyo gratuito y confidencial. Lo presentado en este video no debe ser utilizado para afectar, perjudicar o dañar la vida personal ni profesional de los expositores o profesionales. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes contactarnos en hola@biancalajara.org. Este video no presenta normas, leyes ni pautas obligatorias con respecto al tema o a la salud mental en general. El contenido presentado es una recopilación de experiencias y conocimientos compartidos desde una perspectiva personal y/o profesional para brindar luz sobre un concepto que está impactando la juventud dominicana. En ánimo de psicoeducarnos, comencemos con el video. Ahora estamos con el psicólogo Joan Peguero. Hace un momentico estábamos con Francisco hablando un poco de las señales de alerta de cuando una persona está considerando terminar con su vida. También hablamos un poco del acto explícito y el acto implícito. Y ahora les quiero introducir a Joan, un gran amigo mío a quien le he cogido muchísimo cariño. Joan, hola, ¿cómo estás? Hola, Bianca, muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Yo estoy súper bien, súper emocionada y agradecida de estas participaciones que han sido voluntarias para participar en esta toma de voluntad en acción. ¿Y me puedes contar un poquito de tu background profesional, tu experiencia en el tema del acto de terminar con su vida en la población juvenil? Claro. Bueno, como te lo dijiste, mi nombre es Joan Peguero, psicólogo clínico. Soy egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, como psicólogo general. Luego entonces termino la maestría en psicología clínica en la UTE. También estudié en Puerto Rico prevención de la conducta y tanto en adolescentes como en personas de la tercera edad. Y tengo aproximadamente 10 años trabajando con adolescentes en todo lo relacionado con psicopatologías, algún tipo de agresión, algún tipo de consumo de sustancia ilícita, etc. Excelente. Y yo quiero que antes de todo, tú me expliques por qué cuando yo hice un llamado a especialistas de la salud mental o profesionales de la salud mental para participar en este canal, en este tomo. Yo le digo tomo, pero mi esposo siempre me corrige en este video. Los tomos son libros. En este video. Nosotros los esposos siempre corrigen. Pero está bien. Cuando hice el llamado de profesionales de la salud mental y especialistas en el tema de hablar sobre el acto de terminar con su propia vida, solo me respondieron hombres. ¿Tú me puedes hablar un poquito o indagar o reflexionar sobre por qué tú crees que sucede eso? Bueno, si te doy una respuesta, te doy una respuesta personal. Okay. Nada que esté basado en un criterio científico o en datos científicos, que es lo que usualmente solemos decir, pero mi percepción puede ser por el tema de lo que implica trabajar con el acto de terminar con la vida. O sea, cuando uno trabaja con este tipo de población, emocionalmente uno se ve muy involucrado y cargado. Todo el que trabaja psicología sabe que trabajar este tipo de profesión conlleva una carga emocional que uno sale de terapia muchas veces y no se desconecta en su totalidad del paciente que tuvo. Entonces, creo que por ese vínculo emocional que se crea, solemos nosotros que no creamos ese vínculo tan fuerte. No es que no lo creamos, pero no somos tan emotivos. Creo que por eso la población masculina trabaja más este tema. Puede ser una respuesta. ¿Y tú crees que la población masculina juvenil comete el acto a mayor frecuencia que la población femenina juvenil? No. Hay estadísticas que lo dicen. La mujer comete más el acto, o la femenina, si hablamos de adolescencia, el sexo femenino, comete más el acto. El acto
como tal de quitarse con la vida o como para, porque también hay un intento que es para, que no son actos explícitos, pero sí se consideran que están dentro del espectro, por así llamarlo, De la conducta. de la conducta como tal. Ok, y en la República Dominicana, ¿cómo están esas estadísticas del acto de terminar con su propia vida? Bueno, hubo un artículo que publicado en que para el 2023 se cometieron 384 actos. Ok, culminando. Exacto, que se cometieron, que Cometidos. se logró. Exacto, y luego entonces en el 2024 hizo un artículo donde decía que diario 1.84 personas cometen el acto, diario. Y hay estadísticas internacionales que dicen que cada 0.14 segundos se comete el acto, cada 14 segundos se comete el acto. O sea que diario, en este momento alguien está ideando, pensando o accionando con relación a lo que es eso. ¿Y por qué a pesar de estas estadísticas? Y esto lo pregunto de un nivel muy personal porque he perdido personas debido a ese acto y en mi círculo cercano son, por ejemplo, de cada 3 o 4 amigas cercanas, por lo menos una tiene un compañero de colegio o colega de trabajo o familiar que cometió el acto. Entonces, ¿por qué a pesar de esa data, de esas estadísticas, hablar de esto es algo tabú o visto como indebido? Como que no se puede hablar de eso, Shosh. Sí, es tabú, es un tema es un tema muy cultural. Porque recuerda que nosotros venimos de una cultura con ciertas normas, incluso hasta cristianas y todo eso. Entonces, cuando hablamos de este tipo de conductas, son mal vistas y sigue siendo un tabú. Todavía en Latinoamérica, en sentido general, es un tabú hablar sobre este tema, cuando las estadísticas y la ciencia demuestran que cuando se tiene la más mínima sospecha, se tiene que hablar abiertamente y preguntar abiertamente, porque la persona necesita ventilarlo, necesita hablarlo. Entonces, el hecho de que se hable aumenta la probabilidad, eso es parte del tabú. Un mito. Es un mito totalmente. Excelente. Y para darte respuesta de por qué sigue siendo un mito, un tema muy amplio. Para resumírtelo, y desde mi experiencia profesional, uno de los factores que yo involucro a esto es el tema de que, mira, ve, la salud mental no es solamente la ausencia de una enfermedad como tal. Ay, yo sentí que tú me vas a dar como salud clase. Mental, aquí se me entra el espíritu docente. Okay. Salud mental es una gama muy amplia de manifestaciones, como económicas, políticas, sociológicas, antropológicas. O sea, hay muchos factores que involucran para tú definir lo que es la salud mental. Entonces, vemos que la Constitución establece en el artículo 38, por ejemplo, el derecho a la integridad. Pero hay una ley de salud mental que le exige al Estado dar respuesta en cuanto a estos temas. Pero los pacientes que yo tengo, los usuarios que yo tengo que me visitan, no tienen acceso a un psiquiatra con cobertura de seguro. Entonces, fíjate la disonancia que hay. El Estado me tiene que proponer, pero no se han hecho acercamientos para poder solucionar el tema del acceso a la salud. Entonces, se me está violentando un derecho. Wow. Pues cuando hablamos del acceso a la salud, que es un derecho fundamental, y yo no puedo, y lo que es salud mental no está dentro de la cobertura de los servicios de salud, entonces se me está violentando un derecho a la salud. Entonces, comencemos por ahí. Lo puedo definir como que no hay una intención política. Entonces, al no haber una intención política, no se educa sobre lo que es salud mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos con cambio de conducta. Si nosotros no educamos, no hablamos, no hacemos campaña de educación y prevención, cuando tú educas, cuando tú previenes, tú educas. Bien. ¿Y tú confías en esas estadísticas? No del todo, porque cuando se habla de ese acto como tal, no se ve como el acto en sí, sino se ve como un evento, se ve como un acto violento o lo ven como tal violento. Entonces, eso no nos permite segmentar bien las estadísticas. Cuando hablamos de estadísticas y ya tú me estás mezclando una estadística con otra, eso se está generando un sesgo. No podemos abordar el problema como tal. Y lo que no se mide no se mejora.
Entonces, tendríamos que medir específicamente el tema con la realidad actual y entonces después nosotros podemos dar una respuesta acorde con las estadísticas. Porque no es lo mismo hablar sobre ese acto en Santo Domingo que hablar en el sur. Para nada. Entiendo la falta de cobertura de seguro, la vivo y tengo que admitir que soy privilegiada de poder tener acceso. Tengo acceso, ¿verdad? A psicofármacos, etcétera. Pero aparte de la falta de cobertura, ¿a qué servicios existen hoy día por parte del gobierno que puedan ser aprovechados por la población en caso de necesitar ayuda? Bueno, tenemos acceso a una línea telefónica, que es la línea Vida, que da respuesta telefónica, como válida la redundancia, cuando se evidencia o la persona necesita algún tipo de apoyo. Este es el que tenemos disponible por parte del Estado. Bien, y le preguntaba anteriormente a Francisco y te pregunto a ti también, ¿qué puede hacer uno como persona que no tiene título, que no tiene exequatur, dentro de lo ético, para si identifica señales preocupantes, qué acción se puede tomar para ayudar a esa persona, quizás yo le digo, si se monta en el tren y se va por el camino o si se desmonta, como ayudarlo a parar, a frenar en esa estación de tren y no montarse. O en otras palabras, tú sabes, como ayudar sin desayudar. ¿Qué yo puedo hacer? Persona común, a un amigo, a un tío, a un padre o a una pareja. Bueno, lo primero es desaprender. Usualmente nosotros entendemos que eso no es nada, que eso se te va a pasar, sal a caminar. ¿Cómo tú piensas en esa novia? O sea, eso que tú piensas, eso que tú crees, no importa. Lo que importa es lo que él está sintiendo, sea real o no. Okay. Eso que él siente para él es real. Entonces, si nosotros logramos entender eso, vamos a comenzar con el primer paso, que es acompañar desde la empatía. Entonces, cuando tú eres empático, como tú dices, al tú no ser psicólogo, simplemente escuchar. Escuchar y acompañar. Estoy aquí, te entiendo. Y el tercer paso sería motivar a esa persona a que busque ayuda. Muchas veces quedamos en una encrucijada cuando un amigo o un amiguito, que es un tema que se ve mucho en consulta, que quienes van a consulta con algún tipo de depresión, ansiedad, el acto de quitarse la vida no es inherente solo a la depresión. Okay. O sea, hay estadísticas altas de personas con trastorno limítrofe de la personalidad, por ejemplo. También está la esquizofrenia con estadísticas un poco altas y la ansiedad es la segunda estadística después de la misma depresión. O sea, que no es inherente solamente a la depresión. Y cuando tú abordas a los adolescentes, te das cuenta que el primer grupo de apoyo que ellos buscan son los amigos. Wow. Sus iguales. Wow. Los adolescentes buscan sus iguales. Entonces, muchas veces ellos no tienen las herramientas para saber qué decir y se quedan en la encrucijada ética de si se lo digo a tu mamá o no se lo digo a tu mamá, porque eso no lo digo. Entonces, si tú no quieres comentárselo a sus padres, que no lo recomiendo que tú hables con un docente, que hables con una persona de autoridad dentro de la escuela, con alguien que sea cercano y que sea adulto, por lo menos motívalo a que lo haga. Motívalo a que busque ayuda y dale a demostrar que esa persona no está sola. Y tengo entendido que la mayoría de escuelas y colegios, instituciones educativas, tienen orientadores y tienen psicólogos en planta. O sea, que entiendo que quizás si no se tienen los recursos económicos y si no se tienen los servicios gubernamentales, pues también en las instituciones educativas hay personal que te puede ayudar. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta, así como bien, me gustó que tú estabas refiriéndote ahorita a lo nuestro como criollo. ¿Cuáles serían las palabras textuales? Porque puede ser que tú me digas eso a mí ahora, yo cojo esa sugerencia y diga, manito, tú lo que tienes que ir para el psicólogo. ¿Esa es la forma adecuada de sugerir eso? Para nada, porque no estás haciendo desde la empatía, estás juzgando. Ok. Estás juzgando. Simplemente tú, por ejemplo, como pana, te digo, Bianca, sé que es difícil,
pero vamos a buscar ayuda. Vamos a meter mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tú necesitas? O simplemente escuchar. Entonces el lenguaje ya. Amén. Qué lindo. Gracias. De nada. Ya estoy a tu orden. Gracias a ti por el espacio. Y quiero felicitarte porque estos son espacios que hacen falta. Yo siempre digo, le estaría, no sé cómo se dice en español, pero vamos a ver si sale bien. Le estarías haciendo no estaría cumpliendo con la responsabilidad que yo siento que tengo como paciente psiquiátrica, que por buscar ayuda está aquí el día de hoy. Y yo estoy casada, tengo hijos, yo brego muchísimo, pero yo tengo una vida muy bonita, que yo la interpreto como muy bonita. Entonces, ¿cómo yo dejar de hablar de esto? ¿O cómo yo no promover espacios como este? Cuando, por gracia, a mí se me dio esa oportunidad. ¿Cómo yo no tratar de que a más personas se le dé? Brillante. De quedarse aquí. De quedarse aquí. Recuerda esto. Uh-huh. Puedes salir o no puedes salir, pero tú no eres esa etiqueta. Tú no eres el paciente psiquiátrico. Pero a mí como que no me da vergüenza tampoco. Sí, pero la etiqueta, bueno. porque tal vez a ti no te da vergüenza, pero tal vez el que no estén escuchando puede decir, yo no quiero ser un paciente psiquiátrico. Eso no te define como el momento. Tú eres un ser humano que pasó por una situación. Yo soy una maldita loca. Entonces... ¿Pero qué te sientes cómoda siendo una loca? Excelente. Porque yo conozco gente sin diagnóstico que está más loca que yo. Más totado que yo. Y no están tirando para adelante. Sí. O no son felices. Abraza tu locura. Amén. Como diría Víctor Frank, abraza tu locura. Me gusta eso. Nítido. Gracias. Gracias a ti. Éxitos.